se prive de darle la gloria y la honra a aquel que lo sacó del lodo cenagoso, aquel que hizo una obra poderosa en su corazón y en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Puede tomar sus asientos, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios en esta noche? Esto que voy a compartir es muy reiterativo, pero tiene que ver. Cuando uno va a compartir la palabra desde aquí, es muy necesario que prestemos atención. Porque muchas veces el enemigo no permite que nosotros podamos atender a lo que Dios quiere hablar con nosotros. No yo. Él quiere hablar con cada uno de nosotros. Para eso nos ha convocado. Para eso nos ha traído en esta noche. Vamos a compartir una palabra que está en el libro de Corintios. Gloria a Dios. Cuando lo encontramos decimos amén. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Una vez más lo repito. Primera de Corintios, capítulo 10. Cuando lo encontramos decimos amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amonestaciones contra la idolatría. Miren lo que dice el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todo el mar. Así comienza esta palabra que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios. Había algo que Pablo no quería que los oyentes dejen de prestarle atención. Y más adelante sigue hablando Pablo sobre algunas cuestiones, algunos manejos que tuvo el pueblo, y dice claramente que hay cosas que el pueblo hacía, pero él no eran aprobadas por Dios. Entonces, lo que Dios quiere hacer es marcar al pueblo que hay cosas que a Dios no le agradan, no son del agrado del Señor. Usted me puede decir que es algo que no pasa nada. En el camino del Señor sí pasa algo. Cada uno de nosotros, Dios nos sacó de un lugar específico, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a partir de ese momento que usted y yo ingresamos al camino del Señor, hay un camino trazado ya en el cual nosotros debemos conducirnos. Hay un camino, hay una manera donde Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, nos manejemos. Y esto es tremendo porque nosotros muchas veces caminamos como si todo fuera igual y no es así en el Señor. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él marcó la manera que el cristiano debe conducirse. Nuestro modelo principal es el Señor Jesús. Y en su vida, Jesús pasó por muchas cosas, pero hay un punto específico que hoy Dani lo mencionó y quiero reiterarlo porque tiene valor. Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciese, con la directiva, con la indicación clara de lo que su Padre le había dicho. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aun cuando pasó aflicciones, aun cuando pasó por momentos difíciles, de angustia, su mirada, su proyecto, el proyecto del Padre fue hecho por Jesús. Tanto es así que el libro de Hebreos lo dice claramente.
puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y hoy día tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en medio nuestro? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el Consolador, es la persona, la tercera persona de la Trinidad, la cual Jesús envió para que Él nos guíe a toda verdad? Él nos guía a toda verdad. Él nos guía a hacer lo correcto, lo indicado. Por eso es que nosotros debemos, en este tiempo, a través de la oración que estamos haciendo, tener una comunión mayor cada vez con el Espíritu Santo de Dios. Bien lo decía él, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos feos, desagradables. Fíjese lo que causó una lluvia. Fíjese todo el problema que causó la lluvia. Vendrán cosas peores todavía, porque esto es principio todavía. Entonces esto nos deja ver que es necesario que cultivemos la relación personal con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podamos cultivar una relación con el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte al hombre. Y eso nos da a entender que hay veces, hay pensamientos y cosas que a veces hacemos que parecen buenos a la vista, pero es necesario ir a la presencia del Señor y dejar que Él nos ministre, Él cambie nuestra vida, Él transforme nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios no va a llevar a una iglesia de cualquier manera. No, es necesario que seamos transformados aún mayor todavía. El que esté santo, santifíquese más, límpiese más, deje que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Y eso está ligado con el lema de este tiempo y con los anteriores también, porque hablamos sobre el perdón. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sí. Pero déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo ministre tu corazón, mi corazón, Él entra allí en lo guardado, Él entra allí en lo más escondido, que por ahí muchas veces decimos, no, yo estoy bien, no tengo que perdonar a nadie, ya. Déjeme decirle que no es así. Y se lo hablo por experiencia propia. Yo pasé por una situación así y yo también pensé que había perdonado a una persona con la cual tuve problemas. Pero ¿sabe qué? Hubo un tiempo en el cual el Señor comenzó a ministrarme sobre el perdón. Y usted sabe que cuando me acordaba de esa persona a la cual yo tenía que perdonar, algo se me generaba. Algo pasaba en mi interior. Venía como si fuera una bronca, como si fuera una ira, como si fuera un sentimiento que no agrada a Dios. Y cuando detecté esa situación, dije, acá hay algo que arreglar. Y cuando me predispuse, porque varias veces el Señor de diferentes maneras me hacía ver ese detalle, ese agujerito que estaba en mi corazón en ese momento, y sabía perfectamente quién era y qué momento me había pasado la cuestión. Y fui delante de un hermano, le pedí que me orase por mí, y le dije, gracias hermano por la oración, pero esto requiere de un paso más. Tengo que ir a hablar con esa persona. Y tenía que arreglar la situación de la cual le estoy hablando. Y la persona a la cual yo le estoy haciendo mención
Es un inconverso, obviamente que no iba a entender nada, pero yo tenía que dar el paso para que mi corazón sea sanado, para que mi corazón sea limpio, para que mi corazón y mi vida sean libres delante de Dios. Me acuerdo perfectamente que fui decidido a hacer lo que tenía que hacer, porque Dios te marca claramente todo lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Me acuerdo que lo levanté, lo llamé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me decía, se acomodaba los pelos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení, que tengo que hablar con vos. Sí, decime. ¿Te acordás ese momento que pasó? Y le empecé a relatar punto por punto el momento y la situación que pasé. Obviamente que él ni se acordaba, pero yo sí. Entonces le dije, yo vengo a decirte que te perdono en el nombre de Jesús. Y te perdono con el perdón que Jesucristo puso sobre mi vida, no con el perdón mío, porque el perdón mío no es mayor es el perdón que Jesús da. Para mi sorpresa, ¿sabe lo que dijo esa persona? Me dijo, yo te tengo que pedir perdón porque el equivocado fui yo. Y en un momento cuando le digo eso, obviamente que lo perdoné, porque así es como aprendí. Lo perdoné, lo solté y lo bendije. Lo perdoné, lo solté y lo bendije porque estaba determinado a hacer lo que la palabra dice. Porque la palabra de Dios está sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre lo que yo quiera hacer. Si el Señor dice perdonar 70 veces 7, yo no tengo más nada que hacer. No tengo que cuestionar. Tengo que obedecer. Y la obediencia, hermanos, tiene un poder extraordinario en el ámbito espiritual. Lo perdoné, lo bendije y terminé orando con él y por él. Cuando salí de ese lugar, también hubo otras cuestiones que tuve que arreglar, pero ¿sabe qué satisfacción trae en saber que ese agujerito que estaba en mi corazón fue sanado? Y usted me puede decir, pero no es nada eso. La falta de perdón o la situación que tenemos que resolver es como cuando usted agarra un sachet de leche, ¿vio? Y viene con una agujita pequeña y le pega un pinchazo. ¿Qué pasa? Se va. De a poquito se va, todo lo que tenía se va. Eso sucede muchas veces cuando hay un agujerito, hay una situación que arreglar en nuestra vida. Es pequeño a la vista humana, pero se pierde todo lo que a uno Dios le da. Por eso es que muchas veces pasa de que un día estamos allá en el tercer cielo y a los 2 días lo tenemos que andar buscando. ¿Por qué? Hay situaciones que arreglar, hay situaciones que tenemos que enfrentar y tomar la decisión y que todo eso redunde en la sanidad de mi corazón. Y esta palabra viene para que precisamente nosotros podamos arreglar la situación, podamos perdonar. Porque más abajo el apóstol Pablo hace mención de algunas cuestiones que el pueblo hacía mal, pero en el versículo 12 dice algo que me estremeció. Dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Después de haberle declarado y haberle mostrado la situación, llega al versículo 12, que es tremendo, porque dice, el que cree. Muchas veces creemos estar firmes, pero viene un viento y allá no encuentra. El que cree estar
firme, mire. Ese mire tiene que ver con que tenemos que parar la pelota y ver cómo voy caminando, cómo voy avanzando en el reino espiritual, en el reino de Dios. ¿Voy creciendo? ¿Voy avanzando? ¿Tengo que mejorar? ¿Tengo que cambiar alguna cuestión en mi vida personal? Ese mire tiene que ver con pararnos y examinar detenidamente nuestro caminar. Y es nuestra responsabilidad cuidar de cómo andamos caminando. Es nuestra responsabilidad ver si verdaderamente estamos caminando en ese camino de santidad, en ese camino que Jesús marcó a través de la obra redentora. Y si tengo algo que mejorar, es necesario mejorar, es necesario cambiar, es necesario hasta renunciar, porque a veces tenemos cosas por qué renunciar, cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, cosas de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera inclusive de pensar. Siempre hay algo que mejorar en nuestro camino. Entonces es necesario mirar, examinar detenidamente. Y de acuerdo a cómo nosotros vamos mejorando, vamos dejando que el Espíritu Santo ministre nuestra vida, Él va a hacer que caminemos como a Dios le agrada. Y sobre todo, hermanos, en la relación con el Espíritu Santo, porque cuando uno tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, Él es el que va marcando cuándo hablar, cuándo callar, cuándo moverme, cuándo no moverme. Él es el que sabe todas las cosas. Él sabe lo que va a venir adelante. Por eso, en este tiempo Dios nos llama no solamente a poder perdonar, sino también a tener esa comunión con Él. Porque el que hace la diferencia se llama Espíritu Santo. No lo hace mi conocimiento teológico. No. Cuando el Espíritu Santo te da una palabra y Él ministra lo que Él quiere hablar, como en esta noche, te puedo asegurar que tu vida no es la misma. No es la misma. Porque Dios te va marcando lo que tienes que cambiar y lo que tienes que quitar para ser parecido al Maestro. La palabra del Señor dice que a los cristianos se les dijo así. En primera instancia era porque eran parecidos a Jesús. Porque se movían como Jesús, hablaban como Jesús. Y hay una diferencia enorme cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, cuando dejamos que Él moldee nuestro carácter. Fíjese en el libro de los Hechos, cuando comenzó la persecución, los primeros apóstoles dijeron: Señor, líbranos de todo peligro, líbranos de todo mal, líbranos de todas circunstancias feas. No, ellos dijeron: Señor, danos de nuevo para hablar de tu palabra y acompáñanos con milagros, con maravillas, con señales. ¿Usted se piensa que con una oración así el Espíritu Santo se quedó sentado? No. Él los acompañó. Fíjese, cuando el apóstol Pablo está encarcelado, llega un momento que el carcelero dijo: me voy a matar porque estos se fueron todos. Sin embargo, Pablo le dijo: tranquilo, muchachos, no te mates, que estamos todos. Fíjese cómo se movía el apóstol Pablo. Y ese momento fue donde sale un versículo muy conocido, ¿no? Donde dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjense cómo se manejaba él, cómo se manejaban ellos. Inclusive Esteban,
En el peor del momento, en el momento donde estaba a punto de irse la muerte, dice que no podían resistir el espíritu que tenía Esteban. Fíjese lo que tenía. Y eso es para cada uno de nosotros. El tema es buscarlo. El tema es tener comunión íntima con Dios, íntima con su Espíritu Santo, porque muchas veces, lamentablemente, nos manejamos con nuestro pensamiento y el Espíritu Santo queda sin actuar. Porque al que, ya le vuelvo a repetir, el que nos va a moldear, el que cambia corazones, se llama Espíritu Santo. Yo no sé a cuánto le pasó, pero cuando el Espíritu Santo vino a su vida, ¿cómo fue? ¿Fue cambiado? Hace poco estuve hablando con un hermano y yo le decía, cuando yo recién comencé en el Evangelio era muy legalista, muy de mirar lo mínimo. Y el hermano que estaba hablando conmigo me dijo, ¿y qué pasó? Lo miré y le dije, me encontré con el Espíritu Santo. Y ahí fue cambiado totalmente mi manera de pensar. Porque Él no solamente cambia corazones, sino que cambia la manera de pensar. Cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirse. Tanto que la gente se quiere pegar al lado nuestro, pero no es por nosotros, sino por lo que portamos dentro de nosotros. Y déjeme decirle una cosa, en cada uno de nosotros Dios ha depositado cosas, talentos, ministerios, dones que se quieren manifestar, pero Él requiere de que tú tengas un tiempo de intimidad con Él. Él requiere que vos tengas un tiempo de comunión con Dios. Porque el único que nos va a hacer permanecer sobre la roca es nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Y otra cosa, obediencia a la palabra de Dios. Siempre comparo, siempre traigo a memoria esta palabra porque es la que me cambió la vida. Jesús hablando dice, el que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos y ríos y tempestades de todo tipo, su casa, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros dejamos que el Señor ministre en nuestra vida de corazón, el Espíritu Santo ministre, nosotros hacemos raíces firmes, fuertes, que no hay viento ni tempestad que pueda modificarlo. Y eso es lo que el Señor en este tiempo quiere hacer con nosotros. Quiere que estemos firmes, fuertes por lo que viene. Porque solamente aquellos que están firmes, fuertes, aquellos que tienen sus raíces bien firmes, son los que se van a quedar parados. Porque déjeme decirle, es fuerte el asunto. Es tremendo porque la venida del Señor está cercana. Y el enemigo, como sabe que le queda poco tiempo, lanza todo lo que él tiene. Pero la diferencia lo van a hacer aquellos que permanecen sobre la roca. Aquellos que están fundados sobre Cristo. Porque mire una cosa, cada vez que lo menciono me conmueve. Dice la palabra que la muerte era imposible, que la muerte pudiera sobre él. Porque ya eso estaba establecido. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el que comenzó la obra ahora va a estar hasta el último día de tu vida. Y es Él el que te va a sostener. Es Él el que te va a dar la fortaleza. Es Él el que tiene las promesas para nosotros. Y se van a cumplir las promesas siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra. Siempre y cuando miremos cómo caminamos. Siempre y cuando tengamos una relación con el Espíritu Santo. Porque muchas veces yo he escuchado, no sé usted, pero yo he escuchado, dice, hermano, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Cuánto dicen amén?
Y yo digo, anda un cachito más atrás. ¿Qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para hacer. Las bendiciones vienen producto de una obediencia, de un escuchar a Dios. Porque el Señor puede hablar de mil maneras, pero si nuestros oídos y nuestra sensibilidad espiritual no está acorde, hablando mal y pronto se le va a pasar gritando y nosotros no vamos a estar en otro lado. Entonces, el Señor en esta noche dice lo mismo que el apóstol Pablo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso es que en esta noche, hermanos y hermanas, les he compartido esta palabra para que cada uno de nosotros podamos mirar detenidamente cómo caminamos, detenidamente cómo andamos, detenidamente en cómo nos conducimos, porque hay una tarea allá afuera. Dios no nos trajo para estar adentro de las cuatro paredes, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Y decirle a tu hermano que está al lado, y vos sos el mensajero. Vos, ustedes, cada uno de nosotros, somos mensajeros. Porque a cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros Dios nos transformó. Esto que le voy a contar no lo conté nunca. Cuando yo no conocía al Señor, la mayoría de los fines de semana estaba el domingo tratando de reponerme todo lo que había tomado durante el viernes y el sábado. O sea, el domingo lo usaba para terapia. Los que han pasado por ahí saben que pasaba la mayoría del tiempo tratando de componerme hasta las 6 de la tarde más o menos. Y cuando me doy cuenta del tiempo que dejé de tomar, del tiempo que ya no estaba en la esquina como en otros momentos, ni yo lo creía, pero ahí me di cuenta que el poder de Dios es grande y puede transformar de una manera que solo Él puede hacerlo, porque recuerde que la Biblia mismo lo dice, no es con fuerza, sino con, se fueron las manos, sino con bien, con el Espíritu Santo, el cual Jesús dejó para esta obra, para que sea tu compañero, mi compañero. Y yo le doy la gloria al Señor por este tiempo y porque pude retomar el tiempo de oración que tenía en otros tiempos. Y la verdad que me está gustando cada día más. ¿A cuánto le está gustando cada día más estar en la presencia de Dios? Entonces esta es la palabra que yo tenía para compartirles a ustedes, esperando que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí, y que Dios siga trabajando hasta completar la obra por el cual fuimos llamados en el nombre de Cristo. Denle fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias por todo lo que has hablado a través de mi vida, Señor, porque sé